Estudio bíblico sobre el libro de Números. ¿Quién escribió este libro? Fue Moisés. ¿Cuándo fue escrito? En el 1406 a.C. ¿A quién fue escrito? A Israel y a nosotros. ¿De dónde fue escrito? Cerca del desierto del Sinaí. El periodo en el que fue escrito no necesariamente fue exactamente en el 1406, sino que es un periodo que implica desde esa fecha hasta el siglo VIII a.C. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? El libro de Números se deriva del hecho de que los hijos de Israel fueron contados 2 veces. El capítulo 10 es la continuación del relato de la peregrinación de los israelitas desde Egipto hasta Canaán, la cual se interrumpió en Éxodo 19. En su peregrinación desde el Sinaí, los israelitas habían planeado viajar hacia el norte y entrar en Canaán por los límites del sur. Pero se asustaron por el informe de los espías, quienes hablaron del gran tamaño de los habitantes de la tierra. Como resultado de eso, anduvieron vagando por el desierto durante 40 años y finalmente entraron a Canaán por el este, cruzando el río Jordán. ¿Qué género de literatura es el libro? Este es un libro histórico. Palabras claves en el libro de Números. Las palabras claves son números o censos, habló Jehová, de los hijos de, servicio, nube, desierto, tabernáculo, guerra. ¿Cuáles son los temas de este libro? Son fidelidad a Dios, rebeldía humana, peregrinación en el desierto y censo en el desierto. La cobertura histórica son 40 años, un periodo dentro del que murió la generación que salió de Egipto. Tiene como énfasis la preparación para la conquista militar de la tierra prometida, el pacto de lealtad de Dios hacia su pueblo, Israel, con respecto a la tierra, el repetido fracaso de Israel para guardar el pacto de Dios. El contexto histórico del libro de Números. Sobre este tema podemos decir que la mayoría de los acontecimientos del libro se llevan a cabo en el desierto. Y la palabra desierto es usada 48 veces en este libro. Se refiere a la tierra que contiene poca vegetación o árboles. Fue en Sinaí donde el Señor había entrado en el pacto mosaico con ellos, en Éxodo capítulo 19. Israel viajó desde Sinaí a Cádiz. Los acontecimientos se llevaron a cabo en y alrededor de Cádiz, el cual estaba localizado en el desierto de Parán. El libro de Números se concentra en acontecimientos que se llevan a cabo en los años 2 y 40 después del Éxodo. Autor y fecha. Los primeros 5 libros de la Biblia, llamados la Ley, de la cual Número es el cuarto, son atribuidos a Moisés a lo largo de las Escrituras. El libro de Números mismo se refiere a la escritura por Moisés, en el capítulo 33, versículo 2. Números fue escrito en el año final de la vida de Moisés. En los retos de interpretación que puede presentar este libro son los siguientes. En primer lugar, ¿acaso el libro de Números es un libro separado o es parte de un todo literario más grande, el Pentateuco? Los libros bíblicos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio forman la Torá. El resto de las escrituras siempre ven a estos 5 libros como una unidad. El significado definitivo de Números no puede ser separado de su contexto en el Pentateuco. La segunda pregunta de interpretación es la siguiente. ¿Hay un sentido de coherencia en el libro de Números? Es claramente evidente que Números contiene una amplia variedad de materiales y formas literarias.
En este libro se encuentran listados de genealogías, leyes, narraciones históricas, poesía, profecías y de viaje. No obstante, todos están mezclados para contar la historia del viaje de Israel en el monte Sinaí a las llanuras de Moab. Un tercer asunto que tiene que ver con las grandes cifras para las tribus de Israel en el capítulo 1, versículo 46 y el 26-51. Estas dos listas de los hombres de guerra de Israel, tomadas a 39 años de tiempo, presentan una cifra de más de 600,000. Estas cifras demandan una población total para Israel en el desierto de alrededor de 2.5 millones de personas. Desde una perspectiva natural, este total parece demasiado elevado para el sustento de un número de personas tan grande en el desierto. No obstante, debe reconocerse que el Señor cuidó de Israel sobrenaturalmente durante estos 40 años. Por lo tanto, las grandes cifras que se mencionan deben ser aceptadas literalmente. El cuarto reto de interpretación es el que tiene que ver con el profeta pagano Balaam, cuya historia está registrada en el capítulo 22. Aunque Balaam decía conocer al Señor, las escrituras coherentemente se refieren a él como un falso profeta. El Señor usó a Balaam como su vocero para hablar las verdades palabras que él colocó en su boca. Interesante por demás este análisis. Temas históricos y teológicos. Números relata las experiencias de dos generaciones de la nación de Israel. La primera generación participó en el éxodo de Egipto. Su historia comienza en Éxodo capítulo 2. No obstante, cuando el pueblo de Israel llegó a la orilla sur de Canaán, se rehusó entrar a la tierra. Tres temas teológicos sobresalen en Números. En primer lugar, el Señor mismo se comunicó con Israel a través de Moisés. Por lo tanto, las palabras de Moisés tenían autoridad divina. La respuesta de Israel a Moisés reflejaba su obediencia o desobediencia al Señor. El número contiene tres divisiones claras, basadas en la respuesta de Israel a la palabra del Señor. Estas divisiones son obediencia, desobediencia y obediencia renovada. Vista panorámica de Números. El título en español para el libro de Números se debe a los dos censos de Israel. El primero de la generación que salió de Egipto y el otro 39 años después, de la generación que entró a Canaán. El libro describe la vida de los israelitas durante su periodo de peregrinaje. Cuando ellos acampaban, el tabernáculo quedaba en el centro, rodeado por los sacerdotes y levitas. A través del resto del campamento se situaban las 12 tribus, cada uno junto a su bandera bajo las insignias de sus casas paternas. El libro de Números comienza cuando los hijos de Israel se encontraban en condiciones muy favorables. Ellos reciben instrucciones especiales del Señor mientras todavía están en el monte Sinaí. Luego marchan a Cades Barnea, desde donde enviaron a los espías a explorar la tierra que Dios les había prometido. La demanda de Dios por santidad a su pueblo está total y finalmente satisfecha en Jesucristo, quien vino a cumplir la ley por nosotros, según Mateo capítulo 5, versículo 17. El concepto del Mesías prometido se extiende por todo el libro. La ordenanza en el capítulo 19 sobre el sacrificio de la vaca alazana, perfecta, en la cual no había falta, prefigura a Cristo, el Cordero de Dios sin mancha o culpa. Números presenta el concepto de la ira correctiva de Dios aplicada a su pueblo desobediente. Con sus rebeliones, los hebreos habían quebrantado el pacto. Ni siquiera Moisés se libró de la ira de Dios cuando fue desobediente, pero Dios no se dio por vencido con su pueblo. Aunque de momento los castigó, seguía determinado a bendecirlos y a conducirlos a la tierra que les había prometido.